Todos pensaban que el rock estaba perdido y no había melodías que salven a la humanidad. La rocola te parte la tarde. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de La Rocola. Son las 2 de la tarde aproximadamente. Tenemos una temperatura de 22 grados. ¿Cómo estás, Rocha? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, 10 puntos. Hoy tenemos un programa más que interesante. Vamos a hablar de algo que no sé si vos estás al tanto. Cuando vos escuchás un disco, por ejemplo, Sí, ¿qué es lo primero que pensás? En el artista. y obviamente. Después, a lo mejor, si hay algún virtuoso, pensás en el instrumento, en el que está tocando, Sí, ¿no? Ahora, el productor. ¿Qué rol cumple el productor? ¿Se acuerdan? ¿Piensan en el productor? y sí, bueno, desde mi punto de vista, para mí es el armador. El que saca a luz realmente el coso. Pero no sé si la gente lo ve así, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a tratar hoy. Vamos a tener a Diego Morón en un ratito charlando con nosotros. Es productor, es profesor en la Escuela de Música de Buenos Aires. Está como productor de una banda que está con bastante renombre ahora, que se llama Malbón. Está presentando un disco en el Ateneo en los últimos días. A su vez vamos a tocar el tema de algunos productores reconocidos, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo del rock, que es lo que nos compete. Por ejemplo, tenemos el caso de Butch Vig, ¿sí? Productor de los Red Hot Chili Peppers en su disco, digamos, uno de los discos que lo llevó a la fama, como puede ser Blue Sugar Sex Magic. También podemos hablar de Bob Rock, quien llevó a Metallica a lo más alto. Te traje a Bob Rock y te traje a Rick Rubin para... Bien. Te los traje. Rick Rubin, creo que recién me equivoqué y dije Butch Vig. Butch Vig fue el que produjo Nevermind. Fue un pequeño error. Bueno, hoy no tenemos la presencia de la doctora María de Lesma, que bueno, por orden del dueño de la radio, de Maxi Leandro, se fue a otro grupo y se nos puso a hablar de cine. Somos poquitos hoy. Pero bien. Y sí, y bueno, y nuestro querido Rocco tampoco está. No, un saludo para Marisol, que dice que, bueno, hoy se sentía, amaneció medio y no pudo venir, pero... Sí, tenemos un mensaje de Rocco. ¿Así? Sí. Ah, Bueno, como verán, Rocco no está en el programa, espero que me extrañen. Estoy enfermo, así que no voy a poder ir por hoy, pero ya para la semana que viene va a estar 10 puntos, así que extrañenme y vale que se me extrañe porque si no se le pudre queso, chicos. Pero bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana en el próximo programa. Les mando un abrazo fuerte a todos y bueno, nos estamos viendo. Bueno, ese fue nuestro querido Rocco con sus palabras, está un poquito enfermo, le mandamos un saludo. Vamos con un tema, justamente como hablamos recién, producido por Rick Rubin para los Red Hot Chili Peppers en Blue Sugar Sex Magic del año 1991, estos Funky Monks. Doing all I
Bueno, volvemos con más de La Rocola. Seguimos en este espacio que tanto nos agrada compartir con ustedes. Bueno, vamos ahora sí a hablar un poco de lo que es la producción musical, ¿no? A ver, contamos. Podemos decir que si, suponete yo me freno en la calle, ¿no? Te freno y te digo, bueno, nombrame un productor, ¿no? Sí. ¿Me nombrarían alguno? ¿Vos decís que la gente nombraría alguno? Y si vas pasando y... No, Si yo yo creo que no. voy por Cabildo y digo, hola, ¿me decís un productor? ¿Conoces un productor? ¿Cómo te va? No, lo más probable es que A lo te diga sumo- un artista. Lo sumo por ahí la gente grande me nombraría a Phil Spector, o no, por Let It Be, Sí. ¿no? Y Los por Beatles. escándalos o por Bueno, cosas así. claro, Phil Spector, bueno, protagonizó muchos escándalos, así que sí, es muy probable. De todos modos, el papel del productor es muy, pero muy importante. Yo te diría, es casi tan importante como que el músico sepa ejecutar su instrumento con cierta destreza o que lo que componga tenga cierto sentido. El productor es aquel, si buscamos una definición, por ejemplo yo te voy a decir una definición de producción musical, es el conjunto de todos los elementos y procesos que determinan la forma final de una pieza musical en el ámbito de la industria discográfica. Justamente la función del productor es precisamente la de tomar decisiones sobre estos elementos sin tener... decisiones inteligentes, ¿no? Para sacar Bueno, sí, digamos que el productor un poquito lo que hace es lo mejor lo saca afuera y lo malo lo tira abajo de la alfombra. No los quiere buenos decir... productores, claro, obviamente, ¿no? bueno, No lógicamente. estamos hablando de cualquiera. Si por ejemplo nombramos a Butch Vig cuando produjo Nevermind, un disco clásico y importantísimo en la historia del rock y el grunge y demás, él cuenta lo que le costó que Kurt Cobain realice determinadas cuestiones. Por ejemplo, Kurt Cobain no quería doblar guitarras hasta que descubrió que si le decía que John Lennon había doblado guitarras, él iba a empezar a doblarlas, y fue así que Kurt Cobain dobló las guitarras. Ah, mirá. Es decir, también hay como un poquito de ser un psicólogo, ¿no? Dentro de la banda y dentro del grupo. Por eso el productor no solo tiene que saber de sonido, tiene que saber de técnica, tiene que saber de De un montón todo. de cuestiones, sino que tiene que meterse en la banda, poder dialogar. A mí, una vez me acuerdo hablando con un productor, con el que estuvimos trabajando, con el gran Tucho Santucho también, es uno de los fundadores de la Escuela de Música de Buenos Aires. Una vuelta me dice, si yo te digo que conviene hacer tal cosa y vos me decís que no, me tenés que decir por qué. Claro. Porque es muy común que el músico lo cataloguen de cierto modo de egocéntrico, ¿no? Es como que hay un poco de esto de que tiene su orgullo, de que es el rockerito y bueno. Y es muy común que te digan, no, yo el tema lo hice así y me gusta así. Y bueno, ahí está la picardía del productor en ver cómo poder desarrollar los mejores aspectos. Y si bien es muy difícil tirar los aspectos más bajos de un artista, de una banda, de suprimirlos y hacerlo algo bueno, tirarlo bajo de la alfombra como para que eso no se note tanto. Claro, digamos, sí. ¿no? Hubo otros productores, como por ejemplo el caso de Bob Rock con Metallica. Vos tenés un par de cosas, Tengo ¿no? un par Para de contarnos cosas. de Bob Rock. Bueno, te cuento, Bob Rock es un músico y productor canadiense. Se caracterizó por darle un sonido más comercial, decían. Y trabajó con diferentes bandas como Metallica y Motley Crue. Dice que su experiencia más fructífera llegó cuando se inició con Metallica. Vos sabés cómo fue esa historia, ¿no? No, a ver, contame. Bueno, él fue productor de Bon Jovi. Entonces tenía que elegir entre producir a Bon Jovi o a unos chicos nuevos que hacían thrash metal y que si bien estaban siendo un poco nombrados en medio del ámbito norteamericano, no llegaban a tener una trascendencia. Y resulta que él estaba yendo de vacaciones, no había elegido a quién producir y se fue de vacaciones con la familia. Entonces estaba yendo manejando en la ruta y dice que de repente un pibe con la remera de Metallica haciendo dedo en la ruta. Y el tipo lo tomó como una señal. Se decidió por Metallica. Se dio la vuelta y se fue a grabar el álbum negro, que fue el disco que más copias vendió, que llevó a la fama a Metallica, el álbum negro del 93, si no me equivoco, 94. Bueno, te cuento, dice que este productor fue criticado por los fans de bandas como Metallica y Motley Crue. Dice que señalan como que hubo un gran descenso en la calidad de los discos producidos. Pero... Lo que pasa es que, lógicamente, hay un cambio muy grande. Bueno, nacionalmente, por ejemplo, podemos hablar de Santolaya, ¿no? Santolaya es un productor que es grosísimo, que ha sido el único que ha ganado un Oscar a nivel nacional, que es productor de películas, de la música,
de muchas de las películas de Hollywood, y sin embargo en algunos artistas, como puede ser La Versuit o puede ser Árbol, es el encargado tal vez de llevarlos a la fama y luego generar un sonido que a la gente les disgusta y hace que esa música se consuma aún menos. Si bien primero lo populariza, después hay un quiebre musical, digamos. Además son fans, o sea, los fans tienen su preferencia. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Diego Morón para profundizar un poco sobre este tema. Vamos ahora con un tema de justamente una banda que produjo Diego Morón, que se llama Carpe Diem. Este es un tema grabado en el año 2012, ya él nos va a contar un poco más, y se llama Resplandor. Escuchemos. Bueno, volvemos con más de la rocola. Ahí me están diciendo que tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, a Diego Morón, productor, docente en la Escuela de Música de Buenos Aires de la carrera de producción musical. ¿Está ahí, Diego? ¿Podemos hablar con él ya? Hola, hola. Hola, Diego. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, vos, gracias por atendernos, Diego. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Diego, contanos un poco. Recién estábamos hablando, a ver, de qué se trata esto de la producción musical, ¿no? Porque es un poco como un personaje fantasma que la gente no conoce dentro de un disco y sin embargo, gracias al productor, escuchamos lo que escuchamos. Para vos, ¿qué es? ¿Qué podemos decirle a la gente de lo que es la producción musical? Tantas cosas. Es como un Harry Potter escondido, digamos, de cierta manera. Es un poco el que ayuda a darle forma a los músicos sobre sus canciones. Uno, como músico, bueno, a mí me pasó varias veces de que llega a un punto donde ya no ve hacia dónde virar, cómo seguir con la canción. Y es ahí entonces donde el productor viene, pone la oreja de afuera y da sugerencias, ayuda un poco a controlar, digamos, todo ese descontrol natural que da el arte, la música. Claro, o sea, se encarga también, calculo un poco como hasta de la parte psicológica, ¿no? De los músicos. Sí, la verdad que sí. La verdad que siento por suerte. Claro. Lo cual está buenísimo, pero también genera una conexión, una amistad muy linda. Es lindo. Y contanos, Diego, bueno, Diego, para el que recién se engancha, es productor musical, recibido en la Escuela de Música de Buenos Aires y docente. Recién estábamos escuchando, por ejemplo, a Carpe Diem y ahora en un ratito vamos a escuchar a Malbón. Sí. ¿Cómo es, por ejemplo, vinieron los chicos de Malbón y te dijeron, bueno, Diego, queremos producir un disco? ¿Vos cómo arranca el proceso? Y el proceso arranca primero escuchando un poco de los demos, las cosas que tengan grabadas. A partir de ese punto tratar de analizar un poco algún ensayo, ver cómo es la banda, cómo funciona la banda en vivo. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a tener ideas sobre, digamos, las opciones que tiene el músico, naturales de sus composiciones, y el productor tratando de entender el mismo idioma, el mismo léxico, y tratar de dar su punto de vista. Claro. Es objetivamente posible. ¿Y alguna vez te pasó, por ejemplo, de tener que rechazar algún trabajo por ejemplo, en este caso nombrabas de tener cierto punto de vista similar? ¿Te pasó de decir, no, a esta gente no la produzco? Me pasó algo así, sí, alguna vez sí. Pero Mejor no recordarlo entonces. ¿Cómo? Mejor no recordar eso entonces. No, la verdad que está bueno también, porque, qué sé yo, llega un punto donde, por suerte, yo me tocó laburar bastante seguido de esto, ya hace bastante tiempo,
y tener, digamos, un laburo fluido, pero gracias a eso justamente alguna vez pude rechazar. En otra situación quizás, si no tenía laburo, agarraba lo que venía, como cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Y por ejemplo, si... Bueno, ¿Qué le dirías vos a un chico que tiene ganas o que le interesa el tema del audio y demás? Es decir, ¿cómo fue que vos llegaste a ser productor? ¿Qué fue lo que te llevó a ser productor? a mí lo que me llevó básicamente fue la obsesión por el audio. Digamos que cuando ya de pendejo, de muy chico, me gustaba escuchar cómo sonaban las cosas, cómo funcionaban las cosas, y digamos que ese ímpetu dentro de lo musical, empecé a investigué un poco, hasta que, bueno, llegaba momentos donde no conocía tanta gente en el rubro, era chico. Después me metí a estudiar ahí en la escuela, en la EMBA, y después terminé dando clases ahí, básicamente. Digamos que me enrosqué bastante estudiando ahí, me cebé, empecé a laburar al toque, y digamos desde 2003, 2004 más o menos hasta la actualidad, gracias a Dios todos los años alguna producción hacía. De hecho ahora acabo de terminar una producción de Los Picos de Pulso y ahora está en medio del proceso con otra banda, Canallas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá Buenas tardes. está Rocío también, Diego. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, quería preguntarle, ¿tuvo algún referente para basarse en lo que es su trabajo? ¿Alguien a quien seguir? ¿A quien siguió en los comienzos de su trabajo, de su carrera? Sí, digamos, tuve varios mentores. Principalmente dos mentores que para mí fueron como mis senseis, que yo los llamo así, que es Daniel Hermano y Hipólito Courvoisier. A partir de ahí, bueno, después empecé a investigar más sobre productores, obviamente me metí muchísimo más en el mundo de la producción, y digamos referentes así, Rick Rubin, que yo tantos, hay un montón. Rick Rubin fue el que me voló la cabeza, es productor para que los Peppers, System of a Down, un montón de bandas. Y digamos que ese me revolvió la manera de pensar objetivamente la música, ¿no? Es que hay que valorarlo, es que hay que cambiar, porque más del productor es el que viene el productor y te hace mierda los temas. Claro. Qué sé yo, cuando me encuentro con músicos que me comentan eso, yo le digo, bueno, no será un buen productor, pero relucir lo mejor que tiene el músico. Claro, Sí. y justamente basándonos en esto que estás contando, ¿no? ¿Cómo es que un productor llega a tener su impronta, su estilo, ¿no? Recién nombrabas a Rick Rubin que le dio un sonido a los Peppers increíble, y a lo mejor pasó lo mismo con Bob Rock, a pesar de las diferencias, ¿no? Que hay gente que no le gusta lo que hizo con Metallica. ¿Cómo crees que un productor llega a generar o a tener ese estilo determinado que lo caracteriza y hace que, bueno, venga una banda y yo quiero a este productor? Bueno, la clave del éxito no la tengo, lamentablemente, pero yo creo que con laburo, como todo, es esfuerzo, es dedicación. El otro día hablaba con unos amigos, trabajar de esto para mí no es trabajar, es todos los días, o sea, yo todo el día con música, con mi banda, con un montón de otros proyectos, siempre escuchando música o demos o bandas nuevas, a ver qué es lo que está sucediendo. Es eso, dedicación, básicamente, estar constantemente y también estar al tanto de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, un montón de cuestiones. Bueno, y supongo que todo esto lindo, ¿no? El otro día nos enteramos que tenías un video con los Malbón ahí tocando con Lito Vitale, ¿no? ¿Puede ser? Sí, con Lito Vitale. Muy lindo, bueno, todas esas cosas hermosas que debe traer los vínculos que vos decías. Bueno, Diego, Te agradecemos. ¿Cómo? Te agradecemos por poder tenemos haber estado. que ir cortando, así que 1.000.000 de gracias por atendernos, por tus palabras, por explicar un poco a la gente lo que es la producción musical y Sí. bueno, estaremos hablando pronto seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo, Diego. Otro para ustedes. Chau, chau. Qué maltrecho se te ve, de la cabeza hasta los pies. Bueno, estamos escuchando Malbón, una banda que justamente produjo Diego Morón. Muy interesante todo lo que nos contó. Este tema se llama Adictos, fue grabado en los estudios Sion en el año 2012. Como recién decíamos, por ejemplo, tanto la banda como Diego Morón tuvieron la oportunidad de tocar con Lito Vitale, crearon y formaron una amistad muy grande. También creo que es fundamental en el rol de productor
esto de la empatía, de poder ponerse una de otro. Y bueno, vamos cerrando, nos vamos con este tema de Malbón Adictos. Gracias, Rocha, por estar acá. Muy bien. Un reprograma, la verdad. Ha sido un placer, gustó. Así que bueno, hasta la próxima, gente. Nos vamos con vemos. Malbón Adictos.